¿Alguna vez te has detenido a preguntarte, ¿y si mis pensamientos no fueran realmente míos? O peor aún, ¿y si estoy siendo manipulado por mí mismo? Y tal vez lo más aterrador, ¿qué pasa cuando alguien domina su propia mente y decide dominar la tuya también? Friedrich Nietzsche decía que el mayor enemigo que puedes encontrar siempre serás tú mismo. Por su parte, Maquiavelo advertía, es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Entre estas dos frases se esconde el dilema que vamos a explorar hoy. Vivimos en una época en la que la inteligencia emocional se puso de moda. Todo el mundo habla sobre ser consciente, controlar las emociones, pensar antes de actuar. Pero nadie habla del otro lado de la moneda, de lo que sucede cuando esa misma conciencia se convierte en un arma. El truco mental que vas a descubrir en este video puede transformarte en una persona más sabia, más centrada, o en un manipulador frío, calculador, invisible. Todo depende de cómo y para qué lo uses. Todos nosotros en algún momento desconfiamos de las intenciones de los demás, juzgamos sus gestos, sus silencios, sus expresiones. Pero, ¿tenemos el valor de hacer lo mismo con nuestras propias intenciones? ¿De enfrentar el espejo de la mente con la brutal honestidad de quien quiere ver qué hay detrás de la fachada? De eso vamos a hablar. Y vas a darte cuenta de que esto no es solo un video sobre autocontrol, es una inmersión profunda en el arte de pensar sobre el propio pensamiento. Vamos a explorar una habilidad llamada metacognición. ¿Y por qué puede ser tu liberación? O el primer paso para convertirte en un monstruo. Imagina que, dentro de tu mente, existen dos versiones de ti. Una siente, reacciona, es impulsiva. La otra observa, silenciosa, analítica, distante. Esa segunda versión es donde habita el poder de la metacognición, la capacidad de pensar sobre tu propio pensamiento. Y cuando activas ese modo de conciencia, algo extraordinario sucede. Dejas de ser un peón y empiezas a jugar ajedrez con la vida. Nietzsche llamaría a esto un acto de transvaloración, cuando te atreves a revisar los valores heredados, los impulsos automáticos, las narrativas que nunca elegiste. Según él, pocos tienen el coraje de llegar a ser quienes son, porque eso exige enfrentar el caos interno con una mirada limpia, sin los lentes del miedo o la conveniencia. Por su parte, Maquiavelo diría que esta habilidad es esencial para cualquiera que quiera mantener el control en un mundo donde todos juegan, y no siempre con reglas limpias. La mayoría de las personas vive en lo que se llama pensamiento de primer nivel. Sienten rabia, actúan con rabia, sienten miedo, se echan para atrás, sienten deseo, se lanzan, pero el metacognitivo se detiene, observa y se pregunta, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Esto me sirve en este momento? ¿Cuál será el impacto de esta reacción 3 movimientos más adelante? Esa pausa, ese milisegundo entre el impulso y la acción, es el punto donde nace la libertad. Pero esa libertad exige un tipo de valentía poco común, la de examinar tus propios pensamientos como si fueras un extraño para ti mismo. ¿Qué piensas cuando nadie te está viendo? ¿Qué ideas crees sin cuestionarlas? Soy insuficiente. A nadie le caigo bien. No soy lo bastante bueno. Nietzsche diría que esas ideas son productos de una moral del resentimiento, una herencia de sumisión. Maquiavelo sería más directo. Si esas creencias te debilitan, deséchalas, porque el mundo no perdona la debilidad. La práctica de la metacognición es como instalar cámaras internas en tu mente. Empiezas a notar patrones. Te descubres creyendo cosas sin saber de dónde vienen. ¿Alguien te lo dijo hace años? ¿O lo absorbiste de la comparación constante en redes sociales? Más importante aún, ¿ese pensamiento te está sirviendo o te está saboteando? En el momento en que te das cuenta de que no todo pensamiento es verdadero y de que no todo pensamiento es realmente tuyo, empiezas a recuperar el control. Esto no es solo psicología, es estrategia de supervivencia. Nietzsche lo veía como parte del camino hacia el Übermensch, aquel que crea su propia forma de pensar. Maquiavelo lo vería como una habilidad esencial para el príncipe, mantener la mente libre de ilusiones y actuar con cálculo cuando todos reaccionan con emoción. Y aquí está la belleza y el peligro, porque mientras más observas tu mente, más entiendes la mente de los demás. Y ahí es donde empieza el verdadero juego. Antes de seguir, quiero saber de ti. ¿Estás controlando tus pensamientos o ellos te están controlando a ti? Toda luz proyecta una sombra y la metacognición, esa habilidad de observar los propios pensamientos y emociones, no es la excepción. Puede ser la lámpara que ilumina tus dolores más profundos
o el reflector que revela dónde y cómo manipular a los demás. Nietzsche lo sabía. En sus palabras, quien lucha contra monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. La conciencia emocional es, por esencia, ambigua. Al mismo tiempo que permite identificar, nombrar y procesar sentimientos, también ofrece la tentación de usarlos, los tuyos y los de otros, como piezas en un ajedrez emocional. Probablemente ya lo hayas vivido. Sentiste enojo y en lugar de gritar, te preguntaste, ¿qué hay realmente detrás de esto? Tal vez no era enojo, tal vez era vergüenza, miedo de no ser suficiente, cansancio emocional. Ese gesto de investigar lo que sientes, con honestidad, es el primer paso hacia el autodominio. Es lo que Nietzsche llamaría transmutación, transformar impulsos destructivos en fuerzas creativas. Pero aquí es donde las cosas se complican. El mismo nivel de autoconocimiento que permite sanar, también permite herir. Si sabes identificar tus propias heridas emocionales, también sabes dónde están las de los demás. Si aprendiste a nombrar tus emociones, también puedes nombrar las ajenas y usarlas en su contra. Maquiavelo entendería perfectamente esta ambigüedad. En El Príncipe, escribió: «Los hombres olvidan más fácilmente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio». Es decir, las emociones pueden ser previsibles, manipulables, utilitarias. Saber cómo se siente alguien y por qué es tener poder sobre esa persona. La conciencia emocional, en ese contexto, deja de ser empatía y se convierte en estrategia. Y ahí es donde nace el monstruo. Piensa en la última vez que alguien dijo una frase aparentemente inocente, pero que te destrozó por dentro. Solo estaba bromeando después de una humillación sutil. Solo quería ayudarte después de controlar tus decisiones. Esas personas no gritan, susurran, calculan, observan y usan la conciencia emocional como un bisturí, con precisión quirúrgica, pero sin anestesia. Sin embargo, ese mismo poder puede ser sanador. Saber que alguien está siendo agresivo porque está herido, no porque sea malvado. Darse cuenta de que un silencio prolongado carga con dolor, no con desprecio. Ofrecer empatía en lugar de juicio. Eso también es metacognición, y quizás su forma más hermosa. Pero solo es posible elegir ese camino si tienes el valor de enfrentar tu propio abismo emocional. Nietzsche nos recuerda: cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Si no conoces tus propias motivaciones, tu deseo de ayudar puede convertirse en control, tu amor puede volverse dependencia, tu empatía puede transformarse en una trampa. La verdadera maestría de la metacognición no está en observar las emociones, sino en decidir qué hacer con ese conocimiento. Puedes usar tu autoconciencia para hacer un puente o una trampa. Puedes sanar heridas o hacerlas más profundas. Puedes guiar o dominar. La diferencia está en algo que tanto Nietzsche como Maquiavelo entendían, pero abordaban de forma opuesta: la ética de la intención. Nietzsche veía la moral como una construcción frágil y personal, mientras que Maquiavelo la consideraba secundaria frente a la eficacia. Y aquí está el dilema: ¿usarás esa conciencia emocional para liberarte a ti y a los demás, o para controlar? Este es el punto en el que el truco mental deja de ser una técnica y se convierte en un espejo. Y lo que ves ahí depende más de tu intención que de tu habilidad. Así que te pregunto, ¿te estás volviendo más consciente o más peligroso? Entras a una sala. Alguien cruza los brazos al verte. Otro desvía la mirada. Un tercero sonríe, pero hay algo en esa sonrisa que no parece sincero. La mayoría de las personas ignoran estas señales, pero quien domina la lectura social, quien ha aprendido a observar con metacognición, lee esta escena como si fuera un código abierto. Y en ese momento, la sala se convierte en un tablero de juego. Nietzsche afirmaba que todos los grandes lo son por medio de una superación. Y esa superación comienza con el abandono de las ilusiones sociales, con la habilidad de ver más allá de las máscaras, de las frases hechas, de la actuación emocional. Es cuando te das cuenta de que la mayoría de las interacciones humanas están hechas de juegos inconscientes, y que al volverte consciente, puedes liderar el juego o manipularlo. Maquiavelo, por su parte, jamás vería esto como algo inmoral. Para él, el juego social es inevitable, y quien no lo entiende está destinado a ser jugado por él. En El Príncipe, escribe: «La habilidad de percibir una amenaza antes de que se concrete es lo que separa a un líder de un ingenuo. Eso aplica tanto para guerras como para conversaciones.
La lectura social, cuando se combina con metacognición, se vuelve algo casi sobrenatural. No solo entiendes lo que la persona dice, captas lo que intenta ocultar, la pausa que dura demasiado, el cambio en el tono, la mirada que se sostiene medio segundo más de lo normal. Sientes que algo está mal antes incluso de saber qué es. Y muchas veces tienes razón. Eso no es magia, es biología. Los psicólogos lo llaman teoría de la mente, la capacidad de simular mentalmente lo que el otro está pensando o sintiendo. Todos tenemos esa capacidad en algún grado, pero la mayoría la usa de forma instintiva. En cambio, el estratega emocional, el metacognitivo, la utiliza de manera consciente, entrenada, precisa, y ahí surge el dilema. Esta habilidad puede crear puentes o prisiones. Puedes usar la lectura social para conectar, entender, consolar, para notar cuando alguien está roto por dentro y ofrecer silencio en vez de juicio. Puedes usarla para anticipar conflictos y evitarlos, para elevar un ambiente, no dominarlo. Ese es el lado de la luz. Pero también puedes usarla para detectar inseguridades y explotarlas, para inducir decisiones sin que la otra persona lo note, para sonreír mientras desmontas al otro por dentro. Ese es el lado de la sombra. Y lo más peligroso, las dos versiones usan la misma habilidad. Nietzsche veía la autenticidad como un camino de valentía. Conviértete en quien eres. Eso exige no solo mirar hacia adentro, sino también negarse a vivir de apariencias. Sin embargo, él también sabía que quien domina los juegos sociales puede perderse en el personaje. Y Maquiavelo, él no se perdería. Elegiría el personaje más útil para cada ocasión, porque en el juego del poder, la verdad y la mentira son solo herramientas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas consiguen todo lo que quieren sin que parezca que están pidiendo algo? ¿Por qué ciertos líderes, influencers o incluso manipuladores emocionales son tan convincentes? Ellos dominan ese juego y muchas veces ni siquiera necesitan mentir. Basta con entender lo que quieres oír y entregártelo en la medida exacta. Pero hay una línea muy sutil entre percepción y manipulación, entre comprender al otro y moldearlo según tu deseo. Y lo que define si cruzas esa línea es en quién te convertiste mientras desarrollabas esa habilidad. La lectura social es una espada de doble filo. Puede ser el instrumento de la empatía o de la dominación. Puede convertirte en alguien que ve al otro con profundidad o en alguien que lo desarma por dentro. Y aquí va el secreto que casi nadie te dice. Entre más entiendes a los demás, más necesitas entenderte a ti mismo, porque el peligro no está solo en lo que ves, sino en lo que decides hacer con eso. Así que pregúntate, ¿estás usando la lectura social para crear conexiones o para manipular los hilos invisibles de las emociones ajenas? Existe una diferencia brutal entre conocer el truco y dominar el truco, entre aprender a observar tus pensamientos y ser controlado por esa nueva conciencia, porque la metacognición, cuando no se equilibra con humildad, se convierte en una trampa, un truco que promete poder, pero que puede devorarte por dentro. ¿Alguna vez lo has sentido? Esa sensación de estar siempre fuera, observando todo, como si ya no estuvieras viviendo, sino analizando la vida en tiempo real. Al principio es sutil, piensas antes de hablar, cuestionas emociones, detectas patrones en las conversaciones, pero después empiezas a anticiparte demasiado, a controlar demasiado, a desconfiar de todo y de todos, y es ahí donde el don se convierte en prisión. Nietzsche nos advirtió sobre esto. Él decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero ¿y cuándo ese porqué se pierde entre la necesidad constante de controlar? Cuando la conciencia que debería liberarte empieza a aislarte, la metacognición sin dirección se convierte en vigilancia interna y sin compasión se vuelve juicio. Maquiavelo, por otro lado, diría que esa vigilancia es necesaria. En un mundo donde todos juegan, solo sobrevive quien entiende el juego y se adapta. Pero incluso él sabía, un príncipe que lo controla todo el tiempo, que no confía, que nunca se relaja, termina siendo prisionero de su propio poder. Entonces, ¿cómo dominar este truco mental sin ser consumido por él? Empieza con una elección simple, pero poderosa, la intención. Cada vez que observes un pensamiento, una emoción o una interacción social, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para protegerme o para manipular? Porque esa pregunta es tu freno, tu ancla. Otra clave está en la práctica. Cuando te sientas abrumado por las emociones, intenta referirte a ti mismo en tercera persona. En vez de pensar, estoy ansioso, piensa,
Él está ansioso porque tiene miedo de fallar. Eso crea distancia, un pequeño espacio entre tú y el impulso, y en ese espacio vive la libertad. Nietzsche llamaría a esto autosuperación. Es cuando aprendes a usar el pensamiento no como un martillo, sino como un cincel, moldeando, puliendo, refinando quién eres. ¿Y Maquiavelo? Él diría que esto es gobernarse a uno mismo, el primer territorio que cualquier líder debe conquistar. La metacognición no es un estado fijo, es un ciclo. Observas, cuestionas, eliges y luego reflexionas. Como en un baile interno, donde cada paso requiere equilibrio. Un exceso de análisis asfixia. La falta de análisis te deja a merced de las emociones. El secreto está en alternar con sabiduría, acción e introspección, silencio y movimiento. Y quizás, por encima de todo, el verdadero dominio está en recordarte sentir, en no convertir todo en estrategia, en no permitir que la mente robe el lugar del corazón, porque al final los peores errores no vienen de sentir demasiado, sino de negar lo que sentimos por miedo a perder el control. Así que detente ahora, respira profundo y mira hacia adentro con honestidad. ¿Has usado este truco para comprenderte o para esconderte, para protegerte o para construir máscaras aún más sofisticadas? Porque el verdadero poder de la metacognición no está en predecir todos los juegos, está en jugar menos y vivir más. Llegaste hasta aquí, y eso dice mucho sobre ti, porque la mayoría de las personas se desvían, cambian de video, huyen del espejo mental, pero tú te quedaste, y al hacerlo, ya empezaste a convertirte en algo raro, alguien dispuesto a ver lo que hay detrás del telón, y no solo en el mundo exterior, sino dentro de sí mismo. Viste cómo este truco mental, eso que llaman metacognición, puede ser una llave que abre puertas hacia el autoconocimiento, el autocontrol, una vida más estratégica, más lúcida, más consciente. Pero también viste cómo esa misma llave puede abrir una prisión, el vicio del control, la tentación de manipular, el aislamiento emocional de quien observa tanto, que olvida sentir. Nietzsche decía que convertirse en quien uno es exige atravesar desiertos, enfrentar abismos y abandonar las muletas del pensamiento heredado, y Maquiavelo nos recordaba que, en el juego del poder, quien duda, pierde. Pero ninguno de los dos nos invita a la frialdad. En el fondo ambos hablan de algo que tal vez aún no habías notado. Libertad. Libertad de pensar con claridad, de sentir con autenticidad, de actuar con intención y sobre todo, de elegir quién quieres ser. Y si me permites un momento personal, quiero contarte algo. No empecé a estudiar estos temas por curiosidad. Empecé porque lo necesitaba, porque ya fui el peón, el manipulado, el emocionalmente impulsivo. Ya fui engañado por palabras dulces y también por mis propias narrativas internas. Ya creí en pensamientos que me decían que no era suficiente, que debía callar, que debía obedecer. Y fue solo cuando empecé a observar esos pensamientos, sin miedo, que las cosas empezaron a cambiar. No de golpe, pero poco a poco. Como cuando despiertas de un sueño y te das cuenta de que estabas dormido. Por eso existe este video, no para darte un manual, sino para entregarte un espejo y preguntarte, con honestidad, ¿en quién te estás convirtiendo cuando nadie te está mirando? Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Creé algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quien ya no soporta seguir viviendo en piloto automático. Si sientes que algo dentro de ti está pidiendo un cambio, una evolución, claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad, léelo porque tu vida depende de ello. Y si decides iniciar este camino, no serás la misma persona al final del recorrido. Si esto tocó algo dentro de ti, ¿me haces un favor? Dale like a este video. Comenta aquí abajo qué fue lo que más te hizo reflexionar. Yo leo todo. Y si quieres seguir profundizando, suscríbete al canal. Aquí no hay respuestas fáciles, pero sí hay preguntas que pueden cambiar tu vida. Ah, ¿y los videos que están apareciendo ahora en la pantalla? Uno revela por qué hay pensamientos que parecen imposibles de silenciar, y el otro te va a mostrar qué pasa cuando alguien decide leerte la mente antes de que digas una sola palabra. Pero ojo,
Solo míralos si estás listo para salir del juego o para empezar a jugar de verdad. Nos vemos allá.